Fórmula Noticias Tabasco presenta La Entrevista. Y bien, amigos, hoy está con nosotros aquí en el estudio Neida Beatriz García Martínez. Ella es presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Tabasco, que inició ayer su segundo periodo del segundo año de gobierno del gobernador Arturo Núñez Jiménez y de esta legislatura. ¿Cómo estás, Neida Beatriz? Bienvenida. ¿Qué tal? Pues muy contenta de tener esta tan honorable invitación de venir hoy a tu programa y nuevamente, ¿verdad? Te agradezco mucho que nos permitas estar a través de estos micrófonos con tantas y tantos ciudadanos de nuestro estado. Muy bien, muy bien. Afortunadamente, como bien dices, comenzó el segundo periodo del segundo año legislativo. ¿Qué tal estuvo la ceremonia? Emotiva, corta como es siempre, afortunadamente, bueno, contamos con invitados especiales, valga la redundancia, muy especiales. En primera, pues el licenciado Ojeda, quien fue en representación de nuestro gobernador, el licenciado Jorge Priego por el Poder Judicial, y tuvimos además la presencia de los 3 senadores, que es inédito desde que comenzamos nuestra legislatura. Tuvimos la presencia del senador Oramas, senador Fernando Mayans y del senador Adán Augusto, que llegaron acompañando al licenciado Ojeda. Algunos secretarios de gobiernos, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, de magistrados, funcionarios públicos de varios niveles, presidente municipal de Centro, y bueno, empezamos ya este nuevo periodo con muchas ganas de poder hacer lo que debemos, que es legislar. Tu papel es importantísimo como presidenta de la Junta de Coordinación Política. Eres como la mediadora, la que está ahí dando la cara, en fin, es un poco complicado. El periodo anterior, ¿cómo cerró desde tu punto de vista? Fue un buen periodo para mí. Trabajamos con mucha responsabilidad, se lograron pues bastantes leyes que se expidieron, como fue la Ley de Derechos Humanos, la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que fue armonizar a la federal, la Ley para Protección y Cuidado de los Animales, Ley de Asociaciones Públicas Privadas del Estado, las famosas APPs. Y bueno, tuvimos 3 periodos extraordinarios que dieron un total de un trabajo bastante bien responsable de parte de los 35 diputados. Creo que cerramos bien, e incluso en el periodo de receso tuvimos sesiones de comisiones, todas las semanas 2, 3 comisiones estuvieron haciendo su trabajo. El tema también al final como que se complicó un poquito con lo de las cuentas públicas, ¿no? Bueno, en este segundo periodo vamos a tener las cuentas públicas, aprobar o no aprobar las cuentas de las 3 inspectoras de Hacienda, que son las de los 17 municipios. La primera inspectora maneja la de los 3 poderes y de los entes independientes. Y bueno, después de esto pasamos a aprobar el presupuesto del 2015. Eso es lo más importante de este periodo. Sí, vamos a tener también la comparecencia de la glosa, que se llama, que es la presencia de los secretarios en el Pleno, como fue el año pasado. Y ya se presentaron las iniciativas por parte del Poder Ejecutivo, ¿no? El de Vivienda y el de Justicia Alternativa. En la última sesión permanente que tuvimos el día viernes, entraron las 2 iniciativas, como bien dices, la primera sobre la Ley de Vivienda, la segunda la Justicia Alternativa. Tuvimos un evento el día jueves en el Palacio de Gobierno, fue un acuerdo con las barras de abogados y el gobernador, tu servidora, para poder apoyarlos en esta parte de la justicia alternativa. Fue más bien una iniciativa de ellos hacia el gobernador, que el gobernador hizo suya y se comprometió a trabajarla junto con los legisladores. Creo que va a ser muy importante, sobre todo para el ciudadano que necesita defensa jurídica. A ver, ¿por qué? ¿En qué consiste esta iniciativa? Pues bueno, entre otras cosas están los juicios orales, que nosotros hicimos la declaratoria, el día 6 de octubre entran en 3 municipios más y el 15 de diciembre entran en otros 2. Con eso se cumple el primer término de funcionamiento de juicios orales en el Estado, que tienen además, es una trayectoria larga. Todo esto se basa en un código penal único que tiene que quedar en vigencia como fecha límite en el 2016.
Significa ¿Qué quiere decir un código penal único? Cada estado tiene su propio ¿Ya código va a ser el mismo penal. a nivel Entonces, nacional? esto es una iniciativa del gobierno federal para que las 32 entidades federativas contemos con un código penal. En esta parte de la justicia alternativa habla también de los costos que puede cobrar un abogado cuando está defendiendo, de buscar la protección del cliente, pero también beneficiar al abogado de una manera, dijéramos, honorable, pero que no se haga a modo. Eso es lo nuevo con relación en a parte esto. Son de la iniciativa que entró. Todavía se fue a comisiones, Sí, se va a dictaminar en comisiones para posteriormente bajar al pleno. También vamos a tener otras iniciativas que son la ley de transporte, que es una de las que ha estado, haciendo bastante polémica, ¿verdad? Ese es pendiente de las de la agenda legislativa. ¿Son cosas que se vienen arrastrando o es nuevo? Esta es una iniciativa del Poder del Ejecutivo que va a entrar, nueva, en base a las necesidades que tiene la Secretaría de Transportes, porque muchas concesiones se terminan en el 2015 porque hay que renovar, pues te renuevas o mueres. No, y el caos que es todo tiene que irse legislando de una manera paulatina, armoniosa. No nos podemos quedar rezagados. Duele al principio porque también es exigir al dueño del transporte que tenga reglas que a veces se nos olvidan. Sí, no, se va a venir seguramente manifestaciones, bloqueos y demás, pero hay que aguantar, ¿no? Nosotros todavía no hemos recibido la iniciativa. Nos han buscado algunas asociaciones de transportes, pero hasta que entre el Congreso, hasta que tengamos nosotros la iniciativa, en la misma comisión, bueno, entre su trabajo tendrá que hacer foros o no sé, pláticas, para que aquí también en nuestras manos esté armonizarla también en lo que consideremos, pues podríamos hacerla siempre y cuando veamos que es correcta y que beneficia al usuario, que es el más olvidado en este momento. Sí, y el que más le afecta, porque sí hay rutas, que si no hay combis, que si no hay camiones, que si hay muy poquitos, entonces tarda en pasar uno cada hora. El taxi se volvió colectivo y si no es la ruta donde ellos van, no te suben. Bueno, son muchas todo eso quedaría en esa parte. Por otro lado, la agenda legislativa sí nos tienen un trabajo muy objetivo y participativo, que es la reforma integral del Congreso. Estamos haciendo... ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nosotros tenemos por ahí el reglamento y la ley del Congreso, que ya están en la mayoría obsoletas. Es actualizarla y hacer que realmente a través de ese reglamento se haga más productivo el Congreso. Híjole, oía yo, ahí vendrían incluidos el tema de las faltas de los diputados. Seguramente podamos reglamentarlas ahí. Participan a 7 fracciones todos los días viernes y está bastante avanzado el trabajo. Creo que todos queremos esa parte. No debía de ser necesaria, más sin embargo, bueno, ahí está. Mejor que quede escrito ella. Así es, ¿no? Yo creo que no va a ser necesario aplicarla. Simplemente que esté ahí. Tiene muchos años, más de 10 años que no se ha tocado y muchas de las, todavía habla de la Gran Comisión, en este momento se llama Junta de Coordinación Política del Congreso. Toda habla como la Gran Comisión. O sea, hay cuestiones tan necesarias que no se han cambiado y de ahí pasamos al fondo, ¿no? Oye, hay esta ley que se llama Ley Estatal de Atención a Migrantes de la Frontera Sur y lo que tiene que ver con la Frontera Sur. ¿Esto va a ir homologado al proyecto federal? A ver, permíteme. ¿Hay una ley que...? Se va a trabajar también en una ley relacionada con el tema de la Frontera Sur, ¿no? Sí, hay una ley general, porque ahora ya todos son leyes generales, que se va a armonizar de acuerdo a las necesidades de aquí. Hay algunas presentadas por la diputada María Elena Silván, se están trabajando, algunas tienen impactos económicos y es lo que detiene no solo esta ley, sino la ley de víctimas, que también es ya de hecho ya se pasó el término, debió haber sido en mayo del 2014, que debió haber quedado armonizada en todo el estado. Actualmente solo 2 estados la tienen y una solamente, Tamaulipas, la ha publicado. Las leyes entran en vigor al otro día que se publica, mientras aunque la haya aprobado
no entra. ¿Qué pasa ahí? Esta ley contempla resarcir los daños a las víctimas, pero no solo penales, sino de derechos humanos. Y Tabasco entra como víctimas de derechos humanos, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las víctimas de inundaciones. Okay. Entonces tenemos un estado que pasa 3 meses, 4 meses al año inundado en gran parte, sobre todo en la Chontalpa, los ríos. Conuta. Así es. Entonces, ¿qué pasaría? En este momento no hay suficiente, hay un fideicomiso que no sería suficiente para cubrir. Nosotros nos vamos a reunir en el mes de octubre en unas reuniones mensuales y que cada 6 meses tienen un trabajo de fondo que se llama COPECOL, que es Conferencias Permanentes de Congresos Locales, y la penúltima vez solicitamos que esté presente algún secretario de Hacienda Pública. El secretario o alguna persona que tenga la facultad de platicar y determinar con nosotros cómo se va a trabajar en la parte económica o el impacto económico que trae la ley de víctimas. O sea, porque cómo se determina de cuánto es el daño, ¿no? Sí, porque quien va a pagar es el Estado, no va a pagar el delincuente, llamémoslo así, ¿no? Ajá. Entonces tiene que haber suficiente fondo económico porque resarcir daños es tremendo. Debía de ser, pero desafortunadamente la economía de todos los estados, no solo Tabasco, no lo permite. Está complicado. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar a seguir platicando con Neida Beatriz García Martínez. Ella es diputada y es la presidenta de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado de Tabasco. Regresamos.